yo soy Marcela Gil y te doy la bienvenida a la cumbre Alquimia Personal, donde la he preparado específicamente para darte la guía y las herramientas que te ayuden a experimentar la magia de la transformación. La ponencia de hoy está titulada Descubre tu brújula emocional desde la mirada del desdoblamiento del tiempo. Y para esta ponencia he traído a una invitada de Argentina. Mali Vitale es counselor o facilitadora de procesos psicoterapéuticos con posgrado en dinámica de grupo y un segundo posgrado en desarrollo personal. Es además abogada mediadora con especialidad en resolución alternativa de conflictos usando la física cuántica y el desdoblamiento del tiempo para ello. Hace más de 7 años que estudia, aplica y enseña la perspectiva de la teoría de la ley del desdoblamiento del tiempo, el doble cuántico y su integración con la vida cotidiana a personas y grupos de distintos países e idiomas. Bienvenida, Mali. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Marce? Me encanta estar hablando contigo y estoy súper lista para esta ponencia, Mali, porque sé que va a ser de muy buen contenido, porque este es un tema que apenas están empezando las personas a integrar dentro del cambio y la transformación personal. Así que entremos en materia. La primera pregunta sería, ¿qué es la emoción desde la perspectiva del desdoblamiento? Bueno, la emoción, tendríamos que hablarla desde lo que es la emoción, vista desde la psicología, vista desde lo biológico, pero ahora le vamos a agregar algo más, que es vista desde una perspectiva universal, desde la física cuántica también. Entonces, para poder integrar y poder justamente aprender a gestionarlas y aprovecharlas con ese potencial que tienen de constituirse como una brújula para guiarnos en la vida, una brújula para guiarnos hacia nuestra esencia, para nosotros poder aprovecharlas como un GPS que nos orienta en la vida para cada vez ser más nosotros mismos y para cada vez poder desplegar mejor nuestros potenciales. Así que, dicho esto, podríamos decir que son la forma biológica en la que tiene nuestro cuerpo de responder ante estímulos, ¿no? Y tiene una función de protección. Pero eso sería una lógica muy primaria. La mamá con la cría, ¿no? Entonces, una emoción, por ejemplo, de miedo, nos va a hacer de guía para huir, ¿no? Por ejemplo, o para paralizarnos, o por ejemplo el enojo para atacar, ¿sí? Esa es la función primaria biológica. Pero nosotros, si nos dejamos llevar por las emociones, seríamos un poco más guiados por nuestra parte animal. La idea es poder empezar a aprender a lo que yo llamo anticipación. O sea, poder empezar a intervenir, intermediar, le digo yo, entre la emoción y nuestra observación de la emoción, o nuestra percepción de la misma. Y eso se puede entrenar. Eso es un entrenamiento de la percepción. Es un entrenamiento de la atención. ¿Sí? Porque el proceso atencional tiene que ver con una función del cerebro, ¿no? Con un proceso cognitivo. Pero fíjense que podemos decir que las emociones también lo son, porque definitivamente la sinapsis y, digamos, la percepción es en nuestro cerebro, por más que lo sintamos en el cuerpo, la repercusión de la emoción. Entonces, vamos a hacer el proceso de integración en nuestra atención y en nuestra percepción, porque en definitiva todo ocurre aquí, aunque para poder entenderlo mejor. Aunque una guitarra, ¿no?, tiene una cuerda que la hacemos sonar y resuena en la caja, bueno, lo mismo pasa con una emoción. La conexión se hace aquí en el cerebro, pero luego resuena en nuestro cuerpo. Entonces, si a mí me duele el dedo, digo, ay, me duele el dedo, pero en realidad si yo estoy inconsciente, yo no siento que me duele el dedo. Si a mí me dieron una anestesia y quedé dormida, me pueden cortar, yo no me entero. ¿Sí? Entonces, cuando mi mente está apagadita, yo no me entero que está habiendo ahí no estoy percibiendo el dolor, ¿no? Entonces, la idea es entender que el manejo de las emociones va a depender mucho de dónde pongamos nuestra atención, de a dónde pongamos nuestro foco. ¿Sí? Del proceso atencional y de la interpretación que le demos a las emociones. Y para entenderlo vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Si yo, por ejemplo, a ustedes les digo,
que por un momento sostengan una imagen de algo agradable que les está pasando, ¿no? Por ejemplo, el abrazo a un ser querido, ¿sí? Y les pido que lo sostengan en una pantalla mental, en su mente, un ratito. Y que luego traten de poner atención en el cuerpo, tal vez a la altura, como siempre digo yo, entre la garganta y el ombligo, donde más repercusión tiene, más donde suena esa cuerda de guitarra, ¿no? Esa resonancia de la caja. Y fíjense si tienen alguna reacción, porque es muy probable que tengan alguna sensación agradable en el cuerpo, en el corazón, alguna expansión en el pecho. Entonces, fíjense cómo una imagen, en este caso una imagen visual, porque las imágenes también podrían ser un olor, ¿no? Sinestésica, o podría ser auditiva, un sonido, va a tener, después de unos segundos, van a poder percibir probablemente en el cuerpo alguna resonancia. Entonces, si nosotros cambiamos la imagen, y yo les digo, en vez de poner la imagen de un ser querido, ¿no? Pongan, por ejemplo, o tengan la sensación de alguna comida que no les gusta. A mí no me gustan los repollitos de Bruselas, cómo huelen, ¿no? Entonces, pienso en eso y inmediatamente que tengo, ¿no? Una contractura muscular, alguna comida que no me guste, contrae el estómago, hago un pequeño movimiento hacia atrás. Entonces, fíjense cómo cambiando el pensamiento del lugar, cambiando el foco atencional, creando distintas imágenes, tenemos distintas repercusiones y sensaciones en el cuerpo. No me quiero meter ahora en la diferencia entre sensación, emoción, sentimiento, pero digamos que son distintos niveles de percepción de las experiencias. Entonces, ahora sí les voy a explicar qué es una emoción desde la perspectiva del desdoblamiento, porque ahora va a ser más fácil. El desdoblamiento del tiempo es la ley del desdoblamiento del tiempo es una teoría desarrollada por Jean-Pierre Garnier de cómo nosotros percibimos la realidad a través de distintos observadores en distintas frecuencias, en distintos espacios-tiempo a la vez. O sea, él dice que se percibe la realidad en 7 frecuencias, en 7 velocidades frecuenciales diferentes, en 3 tiempos a la vez, pasado, presente y futuro. Y uno dice, ¿de qué habla? Bueno, nosotros acabamos de poner un ejemplo hace un ratito de cómo es percibir en una frecuencia, en este caso era una frecuencia, ¿no?, de una imagen que tuvimos, una frecuencia de un pensamiento, una imagen mental, y cómo eso repercute en otra velocidad que la percibimos con mayor intensidad. La velocidad es menor que la mental, pero la intensidad es mayor, directamente, ¿no? Justo al revés. Entonces, percibimos, en este caso, en 2 frecuencias diferentes, la imagen que sostuvimos y la emoción que nos generó, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros dejamos de sostener esa imagen, nosotros dejamos de tener esa emoción. ¿Se acuerdan que pasamos del abrazo de un ser querido a la comida que no me gusta? Inmediatamente cambia la sensación en mi cuerpo. De hecho, hasta parece que a veces que podemos hasta salivar el chocolate que nos gusta o la golosina que nos gusta. Entonces, esos serían 2 niveles de percepción, 2 niveles de desdoblamiento del tiempo. Se divide la percepción del tiempo. Es la división de la percepción del tiempo. Muy interesante, es diferente a lo que teníamos pensado, que era siempre una emoción, uno la siente y ya no le daba más, o sea, uno no la partía, no la quebraba en mini pedacitos, son esos diferentes espacios que tú estás diciendo donde se puede ver, sentir o percibir. Muy bien. Que además son conscientes o inconscientes. Esa percepción que tengo de experiencias no es solo consciente, porque yo los ejemplos que les traje es de traer conscientemente una imagen a la atención. Pero ¿qué ocurre mientras estamos hablando? Nuestro cuerpo físico se está autoequilibrando, yo estoy respirando, está latiendo mi corazón, estoy haciendo la digestión, está circulando mi sangre, y yo estoy atenta a eso, no. ¿Está sucediendo? Sí. Entonces, hay otro nivel de percepción físico, biológico,
en donde también estamos percibiendo, pero es a veces inconsciente, ¿no? Muchos de los procesos son inconscientes, porque están a otra velocidad y yo no la puedo percibir conscientemente. Puedo a veces subconscientemente, o sea, poder, por ejemplo, acordarme de un sueño que tuve y traer ingredientes del sueño que estaban ahí como en una nube, en el subconsciente. Entonces traigo una imagen y recreo el sueño. Digo, a ver, yo me acuerdo que me estaban persiguiendo. Y al traerlo, vuelve la emoción al cuerpo. Y a Claro. veces yo me puedo despertar sintiéndome mal porque tuve un sueño en donde se activó una emoción negativa. Entonces, a veces cuando decimos, ¿por qué me levanto mal a la mañana? O ¿por qué me levanto contenta? Depende de lo que soñamos la noche anterior. Y esto tiene mucho que ver con la teoría del doble cuántico, que es la teoría de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo, de la ley de desdoblamiento, y el doble cuántico. O sea, es nuestra parte energética que procesa información para equilibrarnos con el entorno todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces las emociones nos van diciendo si vamos bien o vamos mal para vivir equilibrados. Claro, ¿y quién no ha sentido esto? Que a veces uno se levanta y uno no tiene ni idea por qué, pero sí tiene una sensación de que no tiene la misma energía, la misma satisfacción o que no se levanta igual y uno no sabe por qué. Yo pienso que es mucho esto de lo que tú estás diciendo y he escuchado que dicen que definitivamente es en la noche cuando dormimos, cuando nosotros realmente estamos yendo a otros sitios, espacios y estamos recogiendo todo ese tipo de información que podemos utilizar en el día. Sí, esa es una función de supervivencia básica, o sea, es para mantenernos equilibrados. Entonces, el doble cuántico por las noches lo que hace es recorrer esos espacios de información porque revisa todo lo que hiciste en el día y si hay alguna situación en que hubo una amenaza de tu supervivencia, el doble cuántico lo que hace es buscar respuestas en la memoria universal, ¿no? No es solo la memoria de tu cerebro, pero también lo que está guardado en un espacio de infinitas posibilidades, en un espacio cuántico. Entonces, ahí busca y revisa a ver qué respuestas de cualquier organismo vivo que haya existido sobre la Tierra puede haber dejado que a ti te sean útiles para resolver esa situación. El tema es que te sean funcionales esas respuestas, porque a veces te trae la respuesta tal vez orgánica de algún animal que la dejó ahí, y después tenemos sintomatología física que no nos sirve. ¡Wow! Yo siempre hablo de la inflamación de mi garganta, que es típico, cada uno tiene su punto, su talón de Aquiles, ¿no? El mío es que cada vez que paso por una situación de mucho estrés o alguien se enoja conmigo o una situación así como de violencia, a la noche se me inflama la garganta. Hasta que con mucho tiempo me fui dando cuenta con información nueva sobre neurociencias, sobre biodecodificación, que tiene que ver con respuestas de otros organismos que no son mis respuestas de mi vida en particular. Pensemos que si alguna vez algún animalito, al ser atacado, inflamó su yugular, y esa respuesta que usó para sobrevivir, porque entonces el predador no podía encontrar a dónde morderlo y le salvó la vida, lo dejó guardado en un espacio de memoria, ¿no? en la cual a la noche yo después, como en el espacio-tiempo, digamos, el tiempo en el inconsciente tiene otra escala, digamos, que está haciendo en este momento, entonces la percibo yo esa respuesta. No importa que el animalito ya no existe. ¡Wow! Porque justamente lo que descubre desde la ciencia es que en el tiempo del inconsciente el pasado, el presente y el futuro son en simultáneo. Entonces, ¿qué importa si esta respuesta es de 50.000 años atrás o en el presente? El pasado es una frecuencia y el futuro es otra frecuencia. El pasado es más lenta y el futuro es más veloz. Y están permanentemente entre ellas equilibrándose. Y nosotros cuando vamos a dormir, inconscientemente traemos respuestas que estén guardadas en esa memoria de lo que ya han guardado otros organismos o yo misma, y permanentemente actualizamos esos posibles futuros o posibles respuestas de los conflictos que vivimos durante el día. Y esto pasa todo inconscientemente. Ya que nosotros sabemos al menos qué significa esa emoción desde la perspectiva del desdoblamiento, pasemos a mirar cómo se crea entonces esa emoción, porque si fuera así uno diría, bueno, tengo control sobre ella y ya sé cómo tengo que responder, yo iría por la noche y todo sería muy fácil. Pero antes de llegar allá, ¿cómo se crea entonces esa emoción? Bien,
Desde la perspectiva, entonces dijimos que la emoción sería simplemente un plano o un nivel o una frecuencia de desdoblamiento de la percepción del tiempo. A ver, si yo les muestro este mapita. Ahí se ve bien. Ahí. Acá tendríamos el plano físico-biológico, el plano emocional, el plano mental, ¿no? Como para ir explicando esto mejor. Entonces, tuvimos una imagen mental, tuvimos una repercusión emocional, y luego en el tiempo sostenido, por ahí hasta salivamos, tenemos una repercusión en nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, como una imagen tiene repercusión o una intensidad mayor como emoción, y luego en el cuerpo físico una sintomatología. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hicimos conscientemente, pero a veces ese proceso es inconsciente, se crea consciente o inconscientemente. Si se crea inconscientemente, probablemente es lo que nos ocurre cuando un programa de supervivencia básica, de estos que están guardados en la memoria para que podamos todo el tiempo respirar, ¿no? Hacer la digestión, todos estos programas, pero también para atacarnos, para defender, para atacar, para defendernos, para poder sobrevivir, para poder respirar. Si a mí viene un bañero a sacarme cuando me estoy ahogando en el mar, yo lo que hago es, y por ahí lo agarro al bañero y le empujo la cabeza debajo del agua y yo sobrevivo. Y no pude pensar y razonar que el bañero se iba a morir. ¿Por qué? Porque tuve un instinto de supervivencia básica que se activó desde mi inconsciente con tal velocidad que pudo superar ese instinto, mi capacidad de reflexionar acerca si iba a matar a otra persona o no, para yo poder sobrevivir. Fue una reacción instintiva. Entonces, no siempre esto, las emociones pueden crearse consciente e inconscientemente a partir de, primero, un programa de supervivencia básico que se activa, o yo conscientemente, como lo hicimos en el ejemplo, en el ejercicio. Pero esta posibilidad, ¿no?, de que la emoción aparezca, la podemos llegar a gestionar con nuestra atención, porque podemos intermediar entre la aparición abrupta de la emoción y poder decir, estoy observando que mi cuerpo reacciona. Por ejemplo, viene un amigo, le dice, arriba las manos, y yo, y le pegué. Pero tal vez viene un amigo, me dice, arriba las manos, y yo digo, ¿es joda? ¿Es chiste? ¿Es broma? ¿Cómo se dice en Colombia? Sí, ¿Es broma o es en serio? Me doy vuelta y me doy cuenta que es el amigo. Entonces toda esa reacción emocional que tuve, intermedié con mi conciencia, la manejé de tal manera que no dañé al otro, no dañé a mi amigo. Entonces eso es lo que se puede entrenar. Lo que se puede entrenar es este poder de anticiparme. Anticipación sería poder captar que hubo una reacción emocional, pero yo intercedí con mi atención para poder gestionar y tener otro tipo de respuestas. En este caso, que no voy a dañar, no le voy a pegar a mi amigo. Pero eso pasa tan rápido porque cuando uno siente una emoción, generalmente uno ya no le da tiempo, sino que uno cuando es inconsciente uno reaccionó e hizo, por ejemplo, pegarle al amigo y ya después uno reaccionó y hizo, pero si es la voz de mi amigo, ¿yo por qué hice eso? Pero la cosa es que a veces es tan rápido que uno no tiene esa oportunidad. Tú dices que entonces entrenando tendríamos esa capacidad de modificar esas reacciones que creemos que muchas veces son inconscientes. Sí, ¿sabes por qué? Porque en definitiva esa reacción es una conexión sináptica. ¿Sí? Es una conexión entre hemisferio izquierdo y derecho. El derecho que percibe y guarda memoria, el izquierdo ordena, cataloga y dice peligro. Entonces de repente viene un perro a atacarme, entonces el derecho va a reaccionar, va a hacer que reaccione haciendo conexiones sinápticas para que fluya la sangre, para que mis músculos se contraigan, etc. Porque el izquierdo inmediatamente podría en este caso decir, ay, pero es un pequinés, cataloga, pequinés, no me va a hacer nada. Pero el momento que el izquierdo puede poner una etiqueta, ahí voy a poder como manejar mejor esa reacción y hacer una nueva conexión sináptica que no sea la que viene de mi programa de supervivencia básico. El momento que yo pongo atención, puedo generar una nueva conexión sináptica. ¿Cuál puedo entrenar para hacerlo.
Por ejemplo, los que suben a un avión y les agarran ataque de pánico porque va a despegar el avión. Yo tenía amigas, estábamos volando, mis 3 amigas están con semi-ataque de pánico, y yo, bueno, respira. Claro. Sí, entonces este es la manera como se crea la emoción. ¿Cuál es entonces la función de esa emoción? ¿Para qué nos sirve? Bueno, vieron que al principio de esta conversación, de este encuentro, yo les decía que tenía desde la biología una función básica para ayudarnos a sobrevivir, una función de lógica biológica. Pero nosotros, y este es el regalo de hoy, lo podemos aprovechar, como dije al principio también, para reencontrarnos con nuestro propósito de vida, para que las emociones nos orienten por resonancia, por vibra, por frecuencia, por ir reconociendo qué frecuencias nos hacen sentir en mayor paz y equilibrio y armonía, de vuelta, de retorno al origen, de retorno al hogar, o sea, a conocernos a nosotros mismos nos pueden ayudar. Primero porque si yo observo cómo una emoción reacciona en mi cuerpo y empiezo a gestionarla, lo que voy a hacer es conocerme a mí mismo. Y como dicen todas las prácticas espirituales, conócete a ti mismo. Si hay algo, un plano de conciencia que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, es el plano emocional. Porque es un resonador que nos da respuesta, que nos da como una representación de eso que captamos de la realidad, consciente o inconscientemente, de esas experiencias que estamos teniendo. Es como que nos diera la brújula para saber si eso se siente bien o se siente mal en el cuerpo. Si nos lleva hacia mayor paz, equilibrio y armonía, o si nos lleva a un desequilibrio de tener que huir, salir corriendo, protegerme, sentirme mal por eso que me está diciendo el otro, que me está insultando, me está hablando mal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a distinguir con el tiempo qué emociones, digamos, son reacciones de supervivencia básica que ya no nos son funcionales y cuáles sí. Entonces, es entrenar este GPS interno, esta brújula interna, para que las emociones nos guíen hacia sensaciones de mayor estabilidad, paz, equilibrio y armonía, pero distinguiendo si realmente hay una amenaza real. Si esa señal que se encendió en el tablero del auto que dice no tiene nafta, señor, vaya a una estación de servicio, está andando bien o mal, porque puede ser una falsa alarma. Yo no voy a ir a dejar de cargar nafta. Si mi cuerpo me dice que tengo hambre, mi estómago empieza a hacer ruiditos y tengo hambre, voy a ir a comer. Bien, está funcionando bien esa sensación, ¿no? Pero de repente, si la emoción me dice, como en el caso de mi amigo, tenés que atacar a tu enemigo porque te están amenazando, porque te están te están diciendo arriba las manos, y entonces intermedio con mi conciencia, con mi atención, perdón, y me doy cuenta que es falsa alarma, esto es una gestión inteligente de las emociones. Entonces, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, la función es que sobrevivamos, pero también la podemos aprovechar para ir hacia conocernos a nosotros mismos, justamente, y para ser cada vez seres más conscientes, más sabios, a la sabiduría de las emociones, entender que si se siente bien, es que voy bien en mi vida. Por ejemplo, este trabajo me hace mal ir, yo quiero ir a una actividad que me genere placer, como esta que estamos teniendo nosotras ahora, un disfrute enorme de hablar de estas cosas. Entonces, ¿para qué voy a trabajar, por ejemplo, en un caso legal que me hace mal, que yo ya no me gusta estar estudiando leyes no como abogada, y de repente entender que por más que puedo ganar más dinero, lo que me hace bien y que me expande y que la emoción me va a proporcionar esa información, porque me voy a dar cuenta que me da alegría, me da energía, me llena de energía. Esa es la sintomatología, digamos, emocional. Entonces yo apunto el GPS y digo, gracias por esto, gracias por esta conversación con Marcela, gracias por tener a tanta gente del otro lado que está escuchando este mensaje, porque a mí me da un propósito de vida. Poder transmitir y comunicar lo que vine a hacer a mi vida. ¿Por qué? Porque siento que cada vez que lo hago me da alegría, felicidad, vibro alto, alta frecuencia.
Entonces, ¿cómo reconozco eso? A través de estas sensaciones, estas emociones que voy reconociendo y ajustando la brújula hacia hacer cada vez más mi potencial. Así que ahí está un poco la respuesta, ¿no? de la función. Aquí se me viene una pregunta que yo sé que muchos la estarán pensando y es que tú ya lo dijiste muy claramente, cuando hay muchas personas que permanecen en ese espacio de sentir esa emoción tan maluca, pero sin embargo siguen atados ahí. Si ya sabemos que eso es así, porque eso no es un secreto hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo pueden estas personas manejar sabiamente esta emoción para poder salir de ahí y dar el golpe y el cambio que necesitan? Exacto, sí, porque podemos decir que esa emoción malita podría ser, por ejemplo, el enojo que destruye. Pero ¿qué tal si yo empiezo a mutar esa perspectiva y el enojo me sirve para resolver en vez de para destruir? En vez de hablar mal de mi vecina porque me dejó los perros afuera y los perros me están todo el tiempo mordiendo, me tirando tarascones, amenazando a mis perros, digo, bueno, ¿qué tengo para resolver de esto, no? ¿Qué acciones puedo ver digamos, qué información me trae a mí? Por ejemplo, aprender a poner límites de una buena manera. O, por ejemplo, muchas personas que se autoexigen y las tortura la exigencia. Yo puedo basarme en una exigencia que me tortura o en una exigencia que me ayuda a llegar a la excelencia. Uh-huh. Entonces, depende cómo sabiamente la maneje, esa alarma o esa lucecita que me trae la emoción, puede ser usada como reacción básica de supervivencia o llevarla a esa realidad o cualidad de energía que está en el fondo de todas las emociones. Ir a buscar esa cualidad que está debajo de las emociones, que es ir hacia el amor. ¿No? Porque en definitiva, básicamente, si yo busco protección, ¿no? Estoy buscando amor de mi mamá, por ejemplo, ¿no? O contención de mi madre, pero esto es a nivel biológico. A nivel espiritual, las emociones nos pueden llevar a sentirnos en equilibrio, paz y armonía, ¿no? Simplemente aprendiendo a reconocerlas primero. Por eso vamos a hacer una dinámica después pequeñita, para que puedan hacer un ejercicio muy práctico de cómo justamente cambiar la perspectiva que tenemos de las emociones, intermediando con nuestra atención, y llevarlas desde una reacción de supervivencia básica a que sean funcionales, ¿no? Y que sean, distinguir si son funcionales o no, y si no son funcionales, poder justamente salir de ellas. Porque ¿para qué queremos ser víctimas de emociones que no nos sirven, ¿no? Como los ataques de pánico al subir un avión, no nos sirve de nada. Es una reacción de supervivencia de una emoción que se activa, que en su momento fue funcional para otros organismos, pero no para mí, o para alguna otra situación que yo viví, pero no en el presente que quiero tomarme un avión y ir a otro país de vacaciones, por ejemplo. ¿Cómo entonces aprovechamos estas emociones como tú nos has propuesto, como una brújula, para vivir de lo que nos apasiona o para desplegar nuestro potencial y reconectar con el propósito que tenemos, que ahora precisamente estamos en búsqueda de ese propósito para volver, como tú decías al inicio, hacia la fuente? Bien. Bueno, parte de lo que ya les conté tiene que ver con esta respuesta y vamos a hacer un poco una síntesis. Primero, poder reconocer una emoción, entender que es simplemente un plano de conciencia, un plano de existencia, porque coexistimos en muchas frecuencias a la vez. Empezar a comprender cómo se crean, cómo se generan, realmente es importante porque nos facilita mucho el proceso. Pero bueno, si no, lo importante es que cada uno empiece a poner la atención entre el cuello, el ombligo, empezar a reconocer cuando se activan, ir poniéndoles nombre, por ejemplo. Primero puedo darme cuenta si simplemente se siente agradable o no, desagradable o agradable, negativo, positiva. ¿Sí? Las vamos observando, las vamos reconociendo, vamos evaluando de a poco su intensidad. ¿Sí? Entonces ahí ya me voy a ir dando cuenta, esto me hace bien, esto me hace mal, esto me guía hacia mayor paz
de armonía y equilibrio, o me guía hacia cada vez sentirme peor. Entonces, eso sería como las etapas de este proceso, de irme amigando con ellas, reconociéndolas, observándolas y desarrollando, después de que podemos evaluar la intensidad, por ejemplo, un observador neutral, un observador que toma cierta distancia. Yo lo puedo llamar también proceso de tomar conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esto que el espacio que se crea entre el observador y lo observado, ¿no? Esta es la conciencia que toma el observador de lo que observa. Entonces yo de repente observo que tengo hambre, observo que me siento contenta o que siento miedo en el cuerpo, pero hay un observador neutral, imparcial, que puede observar, y lo más importante, y creo que esto es como la perlita, sin juicios de valor, sin juzgar. Cuanto menos juicios de valor le pongan, mi experiencia más fácil va a ser de poderla manejar. Porque imagínense, si yo esto le digo, por ejemplo, supónganse que este ejemplo de que me vienen a amenazar de atrás y yo digo, ¡ah! Me quieren matar, mi reacción va a ser más fuerte porque la interpretación que hice de la experiencia es de mayor peligro. Entonces mi reacción emocional va a ser mucho más intensa y por ahí termino pegándole una piña, un codazo, o atacándolo más fuerte, de que si me pregunto, ¿será real o será una broma? Entonces, esto de poder primero entrenar que cuando tengo una emoción yo la puedo observar, me va a venir inmediatamente algún juicio de valor probablemente, pero yo puedo ese juicio de valor dejarlo pasar y conscientemente evaluar, observar y ver si se corresponde o no con la realidad, si es funcional o no la situación. Entonces, ¿es realmente que me quieren matar? Entonces, ese juicio de valor que le hacemos permanentemente a las personas, por ejemplo, esta persona es insoportable, esta persona es agresiva, esta persona es mala, esta persona no me la banco, no la soporto. Entonces, eso va a hacer que yo por ahí me pierda todo lo que esa persona me podría entregar en un vínculo, en un intercambio. Si yo me pongo vulnerable a ver, ¿para qué estoy teniendo esta conversación con esta persona? ¿Hay algo para aprender? Por ahí me veo yo a mí mismo a través de ella y me digo, yo también soy medio insoportable. Por ahí yo también hablo mucho cuando estoy con otra persona. Por ahí yo también soy un poco negativa y por eso me molesta que esta persona sea negativa, porque me veo reflejada en ella, ¿no? Entonces, simplemente darme la oportunidad de no juzgar y tampoco interpretar, como en el caso inmediatamente una situación como de peligro, como de tan amenazante, o interpretar que lo que me está sucediendo no tiene salida. O sea, permitirme cambiar de perspectiva, o ponerme en duda, o planteármelo, o preguntarme acerca de eso y poner otra perspectiva, otra mirada de la misma situación, es muy importante. Y luego, al juicio de valor, soltarlo. Como cuando meditamos. Me pongo a meditar, trato de estar neutral, trato de no juzgar todas esas cosas que me aparecen, de soltarlas, de dejarlas pasar como si fueran nubecitas. Luego de que las entrego, digo yo, las entrego al punto cero o al origen. Y cuando hago eso, entonces lo que hago es soltar la carga gravitatoria o soltar este observador que electromagnetiza un campo de infinitas posibilidades y genera estas reacciones emocionales. Porque la reacción emocional, como vimos al principio, es la resonancia de algún pensamiento que tuve. Entonces, al soltarlo y preguntar, por ejemplo, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué información me trae? Bueno, entonces, en síntesis, vemos que la emoción no soy yo, es una parte mía. ¿Sí? Entonces yo simplemente lo observo. Está el que observa y el que siente la emoción. No soy yo todo el miedo caminando, todo el pánico, todo esto de que no llego, no puedo. Esa es una parte mía. Puedo activar un observador y observar la emoción. Somos dos todo el tiempo, observador y observado, esto dice la física cuántica también. Entonces, simplemente lo que hacemos es reconocer esta emoción, estas sensaciones, y ya ahí estamos generando una expansión de conciencia, vamos ampliando nuestra conciencia. Nuestra experiencia va siendo una experiencia consciente y nos va cada vez más llevando
hacia este conócete a ti mismo y hacia guiarnos hacia nuestros potenciales, porque vamos aprendiendo cada vez que nos relacionamos con estas sensaciones, emociones, experiencias, aprendiendo de nosotros mismos para ir hacia donde nos sentimos que nos expandimos, donde si yo hago una actividad que me excita, me emociona, me encanta, pero positivamente nos hace sentir bien, nos va a guiar justamente para desarrollar ese potencial hacia nuestro propósito, ¿no? Y me puedo hacer esa pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y la emoción va a ser la respuesta. Yo creo que yo creo que eso es un punto muy importante, que en el momento en que tú sientas esa emoción, te preguntes cuál es ese propósito que tiene el sentir esa emoción, pero yo creo que es que ahí es donde se presenta la dificultad para muchas personas, y es que uno siente la emoción y ya la sintió, ya uno la juzgó, fue muy rápido, y que muchas veces no da el espacio. Yo creo que es ahí más donde, si tú pudieras darnos algo que nos dijera cómo entrar a intervenir en ese momento antes de uno hacer el juicio, ¿qué podemos hacer, Mali? Sí, bien. Eso se llama la pregunta, la respuesta que me sale inmediatamente es anticipación, anticipar. Anticipar es captar la frecuencia del futuro por resonancia, por intuición. Todos tenemos intuición. Por ejemplo, yo puedo decir, yo sí que está pasando algo positivo, pero no sé bien qué es. Racionalmente no lo puedo entender, pero intuitivamente sé que es positivo. O algo que me está por venir y digo, intuyo que esto no está bueno. Mejor salgo de acá. Entonces, ¿cómo anticipo eso? Porque la información se traslada en el agua del cuerpo en forma de partícula onda y nada más rápido que un pez. Y esa interconexión con el entorno es a partir del agua del cuerpo y a través de la vibra. Es como si yo tirara una piedra en el agua y genera una onda. Bueno, a través de partículas ondas de información, yo puedo captar anticipadamente la información del entorno. Lo llamamos intuición o instintos de supervivencia básicos. Entonces, si hace frío, yo me pongo el saquito, ¿no? Entonces, por ahí estoy hablando con vos y me doy cuenta que sentí frío y me puse el saquito, lo hice automáticamente. Pero también puedo poner la antenita activa para captar intuiciones, que es la frecuencia del futuro, es anticiparme a través de mi resonancia, de mi vibra. Es mucho más rápido que el razonamiento, mucho más rápido. Entonces yo por vibra estoy atenta y para eso tengo que quedarme quieta en el cuerpo y dejar de pensar. Yo dejo de pensar, suelto mis pensamientos, dejo de juzgar y pongo mi antenita activa para captar por resonancia, por vibra y entrenar mi intuición para cada vez más poder anticipadamente obtener información y que las emociones no sean como una reacción, ¿no? Porque yo voy a poder decir, bueno, a ver, esto que estoy captando ya me voy a anticipar, ¿no? Entonces, por si acaso mira, yo me doy cuenta que me estoy estresando, porque mis emociones están como muy pesadas. Entonces, como yo paro y observo y me doy cuenta y miro este espacio en donde resuenan las emociones, ahora verano en mi ejercicio, lo puedo observar, entonces me anticipo y por intuición digo, me parece que me conviene parar, voy a cancelar estas citas, no voy a ir, porque sé que si no me puedo desequilibrar, ¿sí? Entonces me anticipo por intuición, me llega esta información de que me parece que va a ser mejor quedarme en casa hoy, porque van a descansar o dormir. Muy bien, muy bien. Ahora entonces, para que terminemos, vamos a hablar un poco de lo que tenías para nosotros, que era ese entrenamiento en vivo, donde nos ayudabas con una meditación consciente a reconocer esas emociones para poder trabajar con ellas. Vamos entonces a ello. Vamos a hacer una cosa, si tienen, paren el video y vayan a buscar un bolígrafo, nosotros en Argentina lo llamamos pirón, un bolígrafo, un lápiz, un marcador que anote bien, y si pueden una hoja cuadriculada, y si no una hoja rayada, o si no un papel en blanco, ¿sí? Porque vamos a hacer esto, vamos a hacer como un mapa de nuestra experiencia emocional, vamos a dibujar un mapa, en donde vamos a poder representar en ese mapa una experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, para en el video tengan esto a mano, y de esta manera los voy a ayudar muy prácticamente a poder manejar mejor las emociones, reconocerlas, todos los pasos que dijimos antes, ¿no? Primero, poder reconocerlas, poder
aparece algún juicio o no, correrlo, para luego también poder aprender a manejarlas y después aprovecharlas para llevarme hacia mi mejor futuro, ¿no? Así que bueno, en esa hoja de papel les voy a pedir que dibujen una línea horizontal, ¿sí? Y esa línea horizontal va a ser el plano físico-biológico, como les dibujé en este mapita de aquí. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. Ah, perfecto. Atraviesa todas por el centro. Entonces vamos a tener en total 6 líneas horizontales, pero en el centro de la línea vertical, arriba de todo, le vamos a poner un punto. Ese punto va a representar nuestro origen, nuestra esencia. Vamos a hacer un mapa de nuestra existencia, le llamo yo. Pero aquí en este mapa vamos a representar a nuestras emociones. Una vez que ya tenemos este mapa, lo que vamos a hacer es llevar la atención nuestra, ahora sí nos vamos a meter para adentro, llevar nuestra atención, si quieren cerrar los ojos es mejor, a la respiración. Y pongo la atención a cómo el aire entra en el cuerpo, en los pulmones, y sale del cuerpo, entra en el cuerpo y sale en el cuerpo. Y ahora voy a poner la atención, primero en esa imagen que acabo de dibujar, la pongo delante mío en una especie de pantalla mental. Eso que dibujé me lo pongo en una pantalla mental adelante mío. Pero ahora, después de que me imaginé eso, vuelvo a poner la atención adentro, en la zona que va de entre la garganta y el ombligo. ¿Por qué aquí? Porque así como puse el ejemplo de la guitarra, nuestro cuerpo suele ser un resonador. Y en este sector, entre la garganta y el ombligo, es donde suelen resonar todas las emociones. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay dos todo el tiempo. Uno que observa, que somos nosotros poniendo la atención en esas sensaciones que puedan aparecer entre la garganta y el ombligo, y lo otro va a ser lo que aparezca entre el ombligo y la garganta. Esas sensaciones que puedan aparecer, esas emociones que puedan aparecer. Entonces ahora vamos a imaginarnos alguna situación que hayamos tenido en el último tiempo, donde hayamos percibido una sensación muy agradable, pero muy positiva. La que nos aparezca en la conciencia, nos aparezca en la mente, en alguna pantalla mental, y esa sensación que aparece, a esa imagen que aparezca, le vamos a agregar sensaciones. Por ejemplo, vamos a ver, primero de ponerle colores, de ponerle olores, de ponerle sonidos, como si nos fuéramos activando, como si fuéramos directores de cine, y en una película vamos activando. Esto neurológicamente sería como una activación sináptica de imágenes, ¿no? Sonoras, auditivas, kinestésicas, visuales. Bueno, y van a ver cómo va tomando intensidad esa sensación. Y traten de ubicar ahora cómo el cuerpo genera alguna sensación, alguna resonancia con esa escena que construyeron. Fíjense si la pueden percibir en el cuerpo. Entre el ombligo y la garganta, ¿en qué lugar resuena y aparece esa resonancia o esa como réplica de esa imagen que tuvieron? Y fíjense los ingredientes que tiene. Por ejemplo, si está en el corazón, si el corazón late más, si circula la sangre con mayor intensidad, si, por ejemplo, es expansiva esa sensación, si tiene algún nombre, si aparece algún nombre, algún color. Y ahora le van a poner a esa sensación, le van a poner un grado de intensidad. La van a evaluar de 0 al 7. ¿Qué intensidad tiene?
Y fíjense que con el tiempo, mientras ustedes fueron armando la imagen, fue adquiriendo mayor intensidad en la resonancia corporal. Y lo que estamos haciendo ahora es un escaneo. ¿Qué quiere decir un escaneo? Es una especie como de recorrido en donde como un escáner vamos recorriendo desde la garganta hasta el ombligo. Si aparecen sensaciones en otras partes del cuerpo, perfecto, las traemos también, las reconocemos. Y ahora vamos a poner un número del 0 al 7 para evaluar el grado de intensidad que tiene esas sensaciones en el cuerpo. Bueno, una vez que ya tienen algún número que les haya aparecido, y por favor, manéjense con la intuición. Acá vamos a hacerlo en autorreferencia. Ustedes son el referente interno que dirige el proceso. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ahora este grado de intensidad. Una vez que abramos los ojos, vamos a abrir los ojos, conectamos de nuevo con la respiración y volvemos con los ojos abiertos a este presente. Y vamos a ponernos de nuevo en contacto con esta realidad y con el mapita que tienen al lado de ustedes, dibujado. Y ahora me gustaría que dibujen con mayor intensidad, tracen con mayor intensidad el segundo plano, ¿sí? Ese plano que marcan el segundo plano va a ser el plano de las emociones, ¿sí? Y todos nuestros planos de existencia o de coexistencia, plano emocional. Y este va a ser el eje que nos conecte siempre con este observador que activamos recién, el eje del ser, que nos activa con el origen de nuestra existencia, con nuestro ser original. Con ese observador que recién tuvimos presente, con esa presencia y que fue escaneando, ese observador que escaneó lo vamos a llamar, ¿sí?, una presencia o un observador que es neutral, que no juzga eso que apareció. Si apareció un juicio de valor, hay que dejarlo de lado, ¿sí? Bueno, y en este plano 2, o emocional, vamos a poner ahora ese grado de intensidad. Como yo les dije positivo, lo vamos a poner, si sos diestro, lo vamos a poner del lado, de este lado, ¿sí? Si sos diestro, ahora no sé qué ven ustedes, esto es derecho. Si sos zurdo, del lado izquierdo, porque tenemos invertidos los hemisferios, los zurdos con los diestros. Entonces genera, digamos, lo que se siente como frecuencia intuitiva, la capta un hemisferio, y lo que se siente como frecuencia de instinto, la capta el otro hemisferio. Pero depende si somos zurdos o diestros, podemos tener algunas funciones invertidas. Bueno, entonces, vamos a poner del lado que a ustedes les resuene estas emociones que tuvieron positivas, que en el caso de los diestros es el lado derecho, una frecuencia del futuro, justamente. Entonces vamos a poner del 0 al 7, el grado de intensidad lo van a marcar con una rayita, con un puntito, si quieren. Yo, por ejemplo, sentía como grado 7. Entonces, sería lo máximo. En este caso yo lo sentí grado 5. O como más o menos por ahí. Es un estimativo, todo es intuitivo, no lo necesita ser muy exacto. Cada uno en su mapita. Entonces, lo mismo pueden hacer solos después, creando alguna o teniendo alguna sensación que a ustedes les está ocurriendo en la vida cotidiana, si tuvieron una discusión con un hijo, con la pareja, con alguna persona. Mali, yo no entendí muy bien cómo hacías entonces para unir el punto que habías dibujado en el segundo plano, que era el de las emociones, para crear entonces el punto de convergencia con el eje que lleva hacia la esencia. Sería entonces contar 5 para arriba desde la primera. No, a ver, perdón, por ahí si no dije algo, no lo expliqué bien. Este sería el eje del ser, sí, y este sería el punto 0. Este punto 0 es en todos lados punto 0. Punto 0, punto 0, punto 0. Esto siempre es grado 0, digamos. Este sería la sincronización de ambos hemisferios, el equilibrio entre los dos hemisferios. Cuando yo estoy centrada en paz, en armonía, en equilibrio, no tengo carga atencional en algo positivo o negativo, estoy en 0, en neutro, como cuando estamos meditando o poniendo la atención en la respiración.
Pero como nosotros recién hicimos una imagen y les pedí que observaran el grado de intensidad, nos vamos a alejar del 0 y nos vamos a poner del 0 al 7, si ponemos acá un 7, por ejemplo, Ya. el grado de intensidad que tuvo. Como yo no tuve 5, pero lo voy a poner acá. Ahí. Entonces, ese es el grado de intensidad. Es simplemente un mapa en autorreferencia que pueden hacer ustedes para representar afuera lo que observaron adentro. De esta manera están entrenando esta capacidad de observar alguna sensación o alguna emoción y llevarla al consciente. Ya. Y ponerla en plano lento para verla obvia. Estoy haciendo obvio algo que parece tan imperceptible, tan difícil de captar, como cuando me decís, bueno, ¿cómo hacemos para anticiparnos, para ser más conscientes de nuestras emociones? Llevamos un observador interno, hacemos el escaneo, captamos algo, lo llevamos afuera y lo representamos. Yo simplemente podría no usar el papel y decirles, sí, sentí una sensación de alegría. ¿Sí? Okay. Y eso voy y lo llevo a la palabra. Ya está, ya lo expresé, comuniqué, lo pasé de algo imperceptible y difícil de ubicar a algo en plano más lento, que es una expresión, y ponerlo en un orden que es la palabra, el lenguaje, ¿no? O la representación gráfica. Exacto, entonces ya esta representación... Algunos lo llaman arteterapia, a poder representar, por ejemplo, pintando, cantando, esto que me pasa adentro lo pongo afuera. Ya, entonces ya con esta ya tendríamos lo que es la representación consciente de esa emoción. Eso es lo que queríamos hacer con el ejercicio. Perfecto. Sí, o esa sensación. Y además, fíjense todo lo que estarían aprendiendo y entrenando, ¿no? Estaríamos primero observando cómo se crean, porque yo de repente, yo misma la creé esa imagen, la crearon ustedes. ¿Sí? Cuando les pedí que representen algo. Entonces, ¿cómo se crean? ¿Cómo reconocerla? El grado de intensidad. Y luego a tomar esta distancia y reconocer el observador y el observado. Estos dos todo el tiempo que somos. El que observa, ¿no? Una emoción, ¿no? Yo estoy observando algo que está ocurriendo. Soy el que observa y esa sensación, no soy todo el miedo, no soy toda la alegría, no, yo puedo manejarlo, gestionarlo, cuando puedo activar este que observo y puedo gestionar y decidir que lo voy a representar en un papel, o lo voy a nombrar, o voy a salir corriendo e ir a abrazar a quien quiero a partir de lo que sentí, o no, porque puede haber un virus dando vuelta y no lo quiero contagiar. Entonces, esta sabiduría de las emociones sería poder aprender a gestionar esto que me pasa adentro, pero para eso primero lo tuve que reconocer haciendo este scanning o escaneo, que es esa técnica que yo desarrollo para poder entrenar esta percepción, anticiparme, entrenar este observador consciente que es más veloz que la emoción y la puede observar, tomar distancia y luego, si observo algo, puedo observarlo, no juzgar, si tengo algún juicio de valor, me puedo imaginar que lo entrego a este punto de origen, a este punto cero, como neutralizándolo y volver a estar en eje. Y luego, si quiero de repente crecer, en desarrollar y desplegar mis potenciales, puedo decir, bueno, ¿cómo puedo ser en mi vida, ¿no? Para desplegar mis potenciales? ¿Cómo puedo yo desplegar mi esencia, mi ser, mis talentos en el plano concreto? ¿No? Mali, muchas gracias por esta ponencia sobre cómo descubrir tu brújula emocional desde la mirada del desdoblamiento del tiempo. Espero que todos hagamos este ejercicio. De nuevo, muchas gracias por participar en la cumbre Alquimia Personal. Gracias a vos. Así quedamos. Te recuerdo que estás viendo esta ponencia en la página de Mali Vitale, en la cumbre Alquimia Personal. Te animo a que dejes tu comentario. Además, debajo están todos los enlaces a sus redes y al regalo de Mali. Me despido entonces invitándote a la siguiente ponencia y deseándote que sigas experimentando en tu vida la magia de la transformación.